Hermanos, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al primer servicio virtual de nuestra Iglesia Bautista Hogar de Gracia. Acompáñenos a orar para comenzar el programa de esta tarde. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por el día que nos has dado, por toda tu bendición, Señor, y por la bendición de poder, Señor, estar pudiendo hacer este servicio. Ayúdanos, Señor, a los que estamos tratando de llevar este servicio a que pueda salir para tu honra y gloria, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que están en sus hogares, Señor. Guárdalos y protégelos y provéeles, Señor, sus necesidades. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Esperamos que se encuentren bien y desde aquí extendemos nuestros saludos a cada uno de ustedes. A continuación queremos leerle algunas peticiones que hemos recibido por interno. Les animamos a que tomen nota y puedan orar toda esta semana por las peticiones que nos han extendido nuestros hermanos. Bien, nuestro hermano Julio Durán está pidiendo por la salud de su tío Roberto Durán y por nuestro hermano Jimmy y Marcela, que están prontos a ser padres. Nuestra hermana Marisol está pidiendo que oremos por los hermanos que se encuentran sin trabajo, para que Dios los ayude en estos momentos difíciles y también animarles a que sigamos orando por ellos. Nuestra hermana Kimberly nos está pidiendo por la salud de sus padres, nuestro hermano Iván, nuestra hermana Carmen, y por la salud también de su pequeño Zach. Nuestro hermano Iván nos está pidiendo oración por la salud de su amigo David Julcarima. Él no se encuentra muy bien de salud, hay que orar por él, y para que se pueda salvar también y le dé tranquilidad en estos momentos a la familia. Y también nos piden por el crecimiento de la iglesia y las vidas espirituales de cada uno de los hermanos. La siguiente petición es de nuestro hermano Danilo. Él nos pide que oremos por la unión familiar en estos momentos difíciles y por la salud también de todas las familias de la iglesia. También un pedido más de oraciones por los pastores y misioneros que en estos momentos Dios los pueda suplir sus necesidades, ya que muchas iglesias no están percibiendo alguna ayuda económica. Sí, oremos por cada uno de ellos, no solo del Perú, sino también al resto del mundo, ¿no? Muy bien, hermanos, a continuación pasamos a la enseñanza del día de hoy con el pastor Mauro. Bien, hermanos, muy buenos días con cada uno de ustedes. Quiero saludarlos en el nombre del Señor. Muchas cosas están cambiando y uno de ellos, el saludo presencial cambia. Quiero animarles a poder coger su Biblia en Primera de Pedro, en este tiempo de aquí en adelante vamos a estar estudiando la primera epístola de Pedro. Es una epístola general, quien escribió el apóstol Pedro. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar juntos, y quisiera que me tenga paciencia porque vamos a hoy introducir el tema concerniente a Primera de Pedro. Pedro, el que escribió, el discípulo de Jesús, que escribió Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Pedro tiene tres nombres. Cefas, Simón y Pedro. Tres nombres tiene el apóstol Pedro. De él vamos a hablar de su libro de Primera de Pedro. Entonces, quiero leer los pasajes para darle un título general a todo el libro, a todo el libro o las lecciones que vamos a ver nosotros. Y quiero que me acompañe usted a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Primera de Pedro 1, 18. Y yo le voy a pedir que usted marque algunas palabras que se repiten ahí, y eso nos va a dar a nosotros el tema para nuestro estudio. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados
de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. 3 palabras para subrayar: manera de vivir, manera de vivir. Eso ya nos hace pensar de qué vamos a hablar, la manera de vivir. Ahora, otro pasaje, por favor, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Manteniendo vuestra buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifique a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Pero ahí también aparece vuestra manera de vivir. Ya 2 versículos, en el versículo del capítulo 1, 18, dice manera de vivir. En el versículo 12 dice vuestra manera de vivir. Ahora, del capítulo 2, verso 24. 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Otra vez dice, vivamos la justicia. Otro pasaje, 1 de Pedro 3:7. Estos versículos nos van a dar el tema general del libro de Primera de Pedro. 3:7. Versículo clásico, versículo conocido que se habla para matrimonios. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo quería que usted note la palabra vivir, la manera de vivir. En esos versículos que hemos leído, en el capítulo 1, verso 18, 2, 12, 24 y 3, 7, habla la manera de vivir. Entonces, nuestro tema de nuestro estudio de Primera de Pedro, tendríamos que ponerle un nombre general, sería así: la vida del creyente en una sociedad contaminada. La vida del creyente en una sociedad contaminada. Entonces, en el tiempo que Pedro escribe, más o menos escribe en el 64, él escribe, vivir la vida cristiana en ese tiempo era difícil, estaban en una persecución. Roma fue quemada en el año 64. Nerón era el probable sospechoso. Nerón no le gustaba a la ciudad que tenían, y él quiso hacer otra nueva, renovarla. Y entonces él parece que lo incendió con propósito, y viéndose en peligro, buscó un chivo expiatorio convincente y encontró en una iglesia infantil. Entonces Nerón dijo, entonces voy a ser descubierto. Y él dijo, entonces tengo que buscar a alguien para echarle la culpa. Y él lo echó la culpa a los cristianos, a la iglesia recién naciente. Entonces en Roma habían judíos que eran creyentes y habían también gentiles que eran creyentes. Él acusó a los cristianos de comenzar el incendio. Pero cuando se apagó el incendio, había resultado en la destrucción virtual de 3 de los 14 distritos, como estaba dividido en la ciudad. Nerón lanzó también una terrible persecución a la iglesia. El centro de la persecución fue Roma, pero así también como el fuego se extendió, las llamas, la persecución también lo hizo por todas las partes. Los cristianos eran perseguidos y eran torturados de 3 maneras, en lo que nosotros entendemos, de 3 maneras. Por ejemplo, dice que Nerón cogía a los cristianos y los ponía como antorchas en su jardín y les prendía fuego y alumbraban a su casa y a su jardín. Y así morían los creyentes
en ese entonces era difícil. Otra manera que cuando los cristianos eran encontrados, le ponían pieles de oveja, los amarraban, les amarraban carne y vivos los soltaban los perros y los perros destrozaban a los creyentes, así vivos. Y así también morían los creyentes y así era la persecución. También, en tercer lugar, los creyentes eran aserrados. Es decir que pasaba una hoja de sierra así, le ponían así, ¡fum!, llevaba el cuello de los creyentes. Entonces, y espero que estas lecciones nos ayuden a pensar. Entonces, en ese contexto, escribe Pedro. Los hermanos, entonces, los creyentes, con esa persecución y con ese temor, salen a todas partes donde no había romanos. Entonces, y comenzaron a salir a todos lugares, y Pedro, pensando en ellos, para que no retrocedan en su fe, no renuncien, escribe Primera de Pedro. Ese sería el contexto. Pero vamos a ir desarrollándole algunas cosas que quiero que note usted conmigo. En primer lugar, lo que tendríamos que ver de Primera de Pedro es el escritor del libro. Cuando se estudia un libro de la Biblia, tenemos que ver su escritor. El autor es Dios, el autor es divino, el que Dios usó a Pedro para escribir, y el secretario me parece que era Juan Marcos. Entonces, el escritor del libro de Pedro, vamos a verlo. Entonces, y lo vamos a hacer con preguntas, y vamos a responder algunas preguntas. ¿Quién escribe? Yo le invito, por favor, a abrir su Biblia en Primera de Pedro. Hoy vamos a ver solamente un reconocimiento del libro. Primera de Pedro dice, la primera parte del versículo, Pedro, apóstol de Jesucristo. Pedro, apóstol de Jesucristo. Pedro, como le he mencionado, tiene tres nombres: Cefas, Simón y Pedro. Pedro significa piedra pequeña, Petra, una piedra, una roquita chiquita. Él dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Apóstol significa enviado con un propósito. Entonces, el enviado tiene que ver quién lo envía. En este caso, lo envía Jesucristo. Ya hemos visto cuando se junta la palabra Jesucristo, está hablando la obra de Jesús y el Mesías. Entonces, él comisionó a Pedro, lo envió. ¿A dónde? A los judíos. Por eso dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Entonces, entrando del versículo 1, ya nos dice que Pedro, apóstol de Jesucristo. Nos muestra el nombre y el oficio de Pedro, apóstol. Elementos que confirman que Pedro es el escritor. Primer elemento: el escritor ha visto los sufrimientos de Jesús. Cuando uno estudia la Biblia y quiere saber, el escritor tiene que haber evidencias externas, evidencias internas. En este caso, a mí me toca mostrar evidencias internas, que el mismo libro muestre que Pedro escribió este libro. El escritor ha visto los sufrimientos de Jesús. Es decir, que Pedro era un testigo ocular, un testigo presencial. Él presenció, él vio los sufrimientos de Jesús. Y entonces, para corroborar esto y quedar bien, miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21 al versículo 24. Vamos a darle lectura. Tome un tiempo para leer la Biblia conmigo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado
vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro. El versículo 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bien, quiero que avance un poquito más y lea conmigo el capítulo 22, verso 21. Dice la Biblia, capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. 23. Quien cuando maldecía, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Versículo 22. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en pecados, vivamos en justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, aquí dice Pedro que él ha visto los sufrimientos de Jesús. Otro pasaje, por favor. Primera de Pedro 5, versículo 1. Ahora sí no nos vamos a equivocar. Primera de Pedro 5, 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que son también participantes de la gloria que será revelada. Padecimientos. Usted puede subrayar en su Biblia, y testigos de los padecimientos de Cristo. Pedro fue testigo. Eso a mí me da a entender que Pedro fue un testigo ocular. Otro pasaje, otro para ver que Pedro fue el que escribió el libro. Las similitudes de las enseñanzas de Jesús y de Pedro. Lo que enseñó Jesús, Pedro lo vuelve a enseñar en Primera de Pedro. Entonces, ¿por qué? Sus enseñanzas de Jesús y de Pedro son similares. Para esto, quiero que abra su Biblia conmigo en Lucas 12, verso 35. Vamos a hacer un movimiento en la Biblia. No se preocupe, vamos a ir a Lucas, capítulo 12, versículo 25. Mire la palabra que quiero que subraye y lo vamos a encontrar en Primera de Pedro. Lucas 12:35. 12:35 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. En su Biblia marque ceñidos vuestros lomos. Y esa expresión lo vamos a encontrar también en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Miren su Biblia, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahí aparece ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Lo que enseñó Jesús y lo vuelve a repetir Pedro. Entonces, es decir que las enseñanzas son similares. Otro, por ejemplo, Lucas capítulo 11, versículo 2. Ahí está. Tenga una mano en Primera de Pedro y tenga otra mano lista en Lucas. Lucas 11, versículo 2. Lucas 11, 2. Dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y dijo, Padre nuestro. En Primera de Pedro,
el capítulo 1, versículo 17, dice así: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Otra vez hace mención Padre. Entonces, las enseñanzas son similares. Otro, por ejemplo, retroceda a un libro, Mateo 5:16. Mateo 5:16. Mateo 5:16. Dice la Escritura así, 5:16. Una hoja más. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Glorifiquen vuestras buenas obras. Ahora, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Pedro lo repite de nuevo, son similares. Otro, por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 10. Recuerda que le dije que ahí 5:10 dice así: bienaventurados los que padecen persecución por la causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Padecen persecución. Y en 1 de Pedro 3:14 va a decir de esta manera, 3:14. Dice así, 3:14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Bienaventurados sois. Entonces, sus enseñanzas son similitudes, se asemejan sus enseñanzas. Ahora, para ir cerrando, es solamente esta sección. Los discursos de Pedro encontramos en Hechos y en 1 de Pedro también son similares. Por ejemplo, abra su Biblia conmigo en Hechos capítulo 5, versículo 30. Busquen su Biblia. Hechos capítulo 5. Usted sabe que Hechos, del capítulo 1 al capítulo 7, es los hechos de los discípulos en Jerusalén. Y el personaje principal de Hechos, del 1 al 7, es Pedro. Y en el capítulo 5, verso 30, dice así: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en el madero. Dios levantó. Luego, si usted va conmigo a 1 de Pedro 2:24, mire, 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuistes sanados. Ahora, Hechos capítulo 2, verso 23, 2 versículos más y cerramos por hoy. Hechos 2, 23, mire por favor, Hechos 2, 23. Dice así, Hechos 2, 23. A este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Eso dice Hechos. Ahora, el último versículo que nos toca leer, en 1 de Pedro 1:20, dice así, 1:20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, solo quien escribe es Pedro, porque él fue un
testigo ocular, vio los padecimientos de Jesús, las enseñanzas de Jesús y él son similares, y los discursos de Pedro en Hechos y en Primera de Pedro son similares, y él escribe. Entonces, hoy hemos avanzado una parte de este estudio de Primera de Pedro. Yo le invito para seguir estudiando juntos los domingos en la mañana e ir aprendiendo. Estamos reconociendo al libro, conociéndolos para entrar de lleno a estudiar parte por parte este libro, y nuestra vida será distinta. Entonces, para ir cerrando, hermanos, yo quiero mencionarle a usted de cómo debemos vivir nuestra vida cristiana, cómo debiéramos vivirlo nosotros en este tiempo. Si los discípulos en ese tiempo fueron fieles a pesar de la persecución, ellos mantenieron su manera de vivir delante de Dios y de los hombres. Delante de nosotros también, de aquí en adelante, estamos pasando por unas situaciones difíciles. ¿Cómo debiera ser nuestra manera de vivir? Fiel, confiada, honesta, íntegra a Dios. Yo le animo a poder mirar y a poder repasar Primera de Pedro para que usted sepa de lo que vamos a hablar. Yo le invito a orar en esta mañana para ir entonces terminando. Señor, te doy gracias porque nos das el privilegio de estar aquí juntos, reunidos en espíritu, Padre, y queremos estudiar tu palabra y queremos vivir una vida de un creyente en una sociedad contaminada por muchas cosas. Padre Celestial, ayúdanos a mantener nuestra manera de vivir para que vuestro testimonio, vuestras obras, nuestro ejemplo glorifiquen tu nombre y vean que te amamos, Señor. Padre, gracias por esta mañana, y todo esto lo pedimos confiando en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios lo bendiga, hermanos. Bendiciones.